Santiago 1. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos en el Santiago 1 y vamos a empezar en el 2, hermano. Amén. Y hasta el 11. Amén. Cuando todos tengan, me digan un amén para empezar con la palabra del Señor. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Primeramente doy gracias al Señor que nos permite una vez más estar en este hogar, de alabar y glorificar su santo nombre, mi Señor. Y amén, hermanos. Bueno, dice la palabra del Señor así en el nombre de Cristo Jesús, Santiago 1 al 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosas alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosura apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad y amor, por lo que le da el hermano y cómo lo lleva allá. Dios sabe cómo nos da la gracia a cada uno. Y espero que en cada uno se vayan cumpliendo las pisadas de Cristo y en la obra del Señor en todo lo que hacemos y en lo que el Señor nos concede. Amén. Y vamos a darle una repasadita ligeramente a lo que el hermano tocaba en esta noche. En Santiago estamos viendo, ya días veo que el Señor nos viene hablando casi de lo mismo. ¿Cuántos se acuerdan el culto de la vez pasada que fue aquí donde se leyó la palabra? Pedro, hablando de la paciencia, de la perseverancia, de las persecuciones, de todo lo que íbamos a tener como cristianos. Lo mismo también habla aquí Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, así decía Pedro, cuando os vituperéis por la causa, decía, de Cristo, gozaos, decía que nos gozáramos. Lo mismo dice Santiago aquí, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pedro decía de otro modo, si alguno dice, tiene persecución por causa de Cristo, ¿cómo decía? Que se goce, porque esto es señal de que estáis en Él. O sea que lo mismo quiere decir Santiago aquí, que tenga como sumo gozo cuando se halle en diversas pruebas. Quisiera un poquito de las pruebas. A veces confundimos mucho las pruebas con tantas cosas que suceden en nuestra vida. Las pruebas, hay mucha gente que tiene por prueba muchas cosas que le suceden por su dureza de corazón y por su rebeldía hacia Dios.
eso no es prueba, eso sigue siendo lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte. Alma que pecare, esa morirá. Hay muchas razones por las que se puede estar sufriendo. El padecimiento de Cristo no fue por desobediente. El padecimiento de Cristo fue por causa de la persecución de alcanzar una vida eterna, gloriosa para nosotros. Y en esa área es donde Pablo también habla y dice que en nosotros se van cumpliendo también los padecimientos de Cristo. No se trata de que en esta área nosotros podamos discernir o querer discernir o tomar un propósito para una vanagloria nuestra, un padecimiento el cual no viene por la causa de Jesucristo o a causa de nuestra salvación. Por eso trato de en esta noche aclarar un poco esta área donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, pero las pruebas de Cristo, las pruebas del Evangelio. Hay muchas formas, hay padecimientos por los cuales podemos ver la gloria de Dios. En esta área hemos visto durante el cristianismo que el Señor me ha dado el privilegio de ir discerniendo por el Espíritu y caminando cada día en el Señor. Hemos podido ver en los últimos tiempos, y los hemos tocado con ustedes en otros temas muy avanzados y muy profundos en cuanto es la gloria de Dios en el Evangelio, como las señales de la iglesia, como el falsamente llamado, ¿cómo se llama? La falsamente llamada ciencia, que van siguiendo muchos hermanos, según Pablo dice, falsos hermanos. Y también hemos visto muchas áreas también donde hemos podido ver en el área donde dice imitando ser cristiano. Muchas áreas donde hemos venido viendo muchos padecimientos dentro del pueblo de Dios, como los padecimientos que sufrió Israel, que aún se llegó a comer sus propios hijos, pero ha sido por la desobediencia a Dios y no por el padecimiento de llevar la cruz de Cristo, como Cristo también nos enseñó a nosotros que debíamos de tomar cada día nuestra cruz y seguirlo. Y en este tiempo se ve en el cristianismo muchas cosas, como hermanos que tienen hijos pandilleros, hijos tirados en la calle borrachos, o que en su mismo hogar Satanás es el que gobierna y cada día van a los cultos a decir que están en prueba, que están en problemados, pero ha sido porque nunca han querido poner en alto el nombre de Dios en sus vidas y en sus hogares, ni han querido tomar en cuenta la amonestación de Dios que ha venido por todos los tiempos por su palabra, del llamamiento de la santidad de Dios, donde Dios nos llama y dice sed santos porque yo soy santo, y no han querido tomar en cuenta y han querido cambiar el evangelio, y estos mensajes los han querido cambiar como padecimientos de llevar la cruz de Cristo, o de la obediencia al evangelio, o de las pruebas que habla aquí Santiago, sin tomar en cuenta que lo que están viviendo ha sido la paga de su desobediencia como a Israel. Hay muchos hogares que tienen destrozos grandes en sus vidas, en los matrimonios. Han venido mujeres que, siendo ya cristianas y cristianos, han tenido divorcios y le quieren llamar a esas cosas pruebas. Eso es absurdo, porque no puede ser eso prueba. Es más, déjenme decirles que si alguna hermana es dejada por su esposo, o su esposo no está de acuerdo por causa de Jesucristo, bienaventurada es, y no es prueba, sino que es más que victoriosa, y es más bendecida que aquel que puede tal vez subsistir por un matrimonio viviendo en la carne. Porque cuando por Cristo sucede algo, Cristo está presto para ayudar, para bendecir, para dar victoria, sea hermano o hermana, en todas las áreas que se cuenten. Como esa área, hay muchos hermanos que han venido sufriendo de muchas maneras, como el matrimonio, como los hijos, como el hogar, mucha destrucción que el diablo les ha hecho por causa de la desobediencia hacia Dios. La Biblia dice que
Dios ha enviado el diablo como azote a las naciones, como azote también, dice que también dejó a los demonios allá en Israel, que fueron los filisteos, para castigar el pecado o las desobediencias de Israel. Así también hoy día están los demonios combatiendo, y el diablo sabemos que está suelto, porque Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que Dios es el que lo tiene suelto, porque también conocemos que en el milenio, en el reinado milenial, Dios lo mandará atar. Y la Biblia dice que lo tiene porque ha enviado un espíritu engañador para que engañe a los desobedientes, a los que no quisieron recibir el amor de la verdad. Quiero dejar pues bien claro esta área, que los padecimientos, o sea, las pruebas, hay que ver qué pruebas son. No son cualquiera. El otro día estuvimos hablando con ustedes y hemos venido hablando de estos temas muy seguido, y van parejos todos. Veníamos hablando el otro día que Jesús dijo bien claro: lo que es carne y lo que es espíritu, espíritu es, no se pueden combinar las dos cosas. Yo le decía al hermano el otro día que dijo que le oraba a Dios y que oráramos. Yo siempre sigo orando por él, porque ese es mi trabajo, orar por cada uno de ustedes. Lo que Dios tenga que hacer, Él lo va a hacer. Amén. Si Dios no lo va a hacer, pues tampoco lo va a hacer. Yo no lo puedo obligar, ni ustedes ni nadie podemos obligar a Dios. Por eso Santiago parece que es uno de los que dice, y Él dice, os dará según sus riquezas en gloria. Él. Y por eso es que nosotros debemos de pensar ahora en esta palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No está diciendo ahí prueba de vuestra carne. Oh, eso es algo raro ahí, como lo que les estaba diciendo ahorita. Dice, la prueba de vuestra fe. La fe es la perseverancia de alcanzar la gloria eterna. No tenemos fe. ¿Se acuerdan que en un tema les hablé por ahí, se llama el punto céntrico? ¿Lo han oído? ¿Le han prestado atención? Sí. Y vimos a todos los hombres de fe, como empezando desde Abraham, que es el padre de la fe. Y dice que Abraham aún anduvo en la tierra prometida, la que Dios le prometió. ¿Se acuerdan que vimos eso en ese tema? Y aún dice que no buscó esa tierra, sino que dice que tenía los ojos puestos ¿a dónde? Al invisible. Muchos cristianos, les dije que tenían los ojos puestos, y aún me ha tocado reprender a muchos en estos últimos tiempos, aún a mi propia familia hoy que vino, me tocó que reprender gravemente, o sea, duramente. Y aún una hermana iba toda totoreca, dijo que no, que iba a seguir en ese totorequeo que le han metido y en esa restauración de la carne, porque hay unos que vienen predicando para la carne y no para la vida eterna, ni tampoco para el espíritu ni para el alma. Y le habían prometido en la iglesia donde ella va de restauración que le iban a restaurar su matrimonio. Jesús no vino a restaurar matrimonio, sino que Jesús dijo, habrán dos en una cama durmiendo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Jesús dijo que no había venido a traer nada para este siglo, sino que Él había venido porque su reino no era de aquí, y sino que había venido y que se iba porque su reino no era de aquí, sino que su reino era eterno. Por eso aún cuando Pilato le dijo, bueno, ¿y por qué no te coronas como rey? ¿Y por qué no te proclamas como rey, ya que dices que eres rey, para que reines? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este siglo. Por eso no trajo nada para este siglo. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de tener bendiciones en esta vida como en la eterna, que es la primordialidad de Dios, porque sabemos por la palabra de Dios que ni sangre ni carne heredan el reino de los cielos. Entonces, precisamente, debemos de discernir que dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una de las pruebas que a cada día pueden atacar al que en verdad es cristiano,
al que en verdad no es un religioso, al que en verdad ha tenido un encuentro con Dios, es lo que dice Santiago más abajo, el dudar. ¿Será que Cristo viene por mí? ¿Será que Cristo vendrá por su iglesia? ¿Cómo será la vida eterna? Por eso dice, porque la prueba de vuestra fe, no dice de vuestra carne, de vuestra fe. Ya mi esposa ya sabe que si no quiere seguir a Cristo, yo tengo que seguir solo. Eso es de la carne. ¿Verdad que ya lo saben? Mis hijos también ya lo saben. Porque la prueba de vuestra fe no es cualquier prueba. Nosotros, al menos yo desde que Dios me levantó y se los he testificado, me ha dado mucha persecución de los que dicen ser hermanos y no lo son. De los que Pablo le llaman los falsos hermanos. De eso está llena la iglesia, está como para empedrar calles allá donde no hay asfalto. De eso está lleno todo lugar. Los falsos hermanos. Eso siempre ha habido. Y eso digo yo, muchos se enojan cuando declaramos estas cosas, pero que se vayan y se enojen con Jesús. Jesús fue el que permitió que el enemigo sembrara cizaña en medio del trigo. Desde ahí viene platicando Jesús de esto que estoy hablando hoy yo, de los falsos hermanos. Digo, y si mi madre lo es, a ella le dije, ay mire usted. Si mi hermana lo es, le dije a ella, ay mire usted. Y si alguno de ustedes aquí lo es, ay mire usted. Pero la palabra de Dios ahí la tenemos palpante, la miramos a cada momento. No podemos obligar a nadie a hacer la voluntad de Dios. ¿Es así? ¿Dios obliga? Y yo he venido teniendo persecuciones desde que Dios nos levantó y les he mostrado a ustedes muchas cosas y les he dicho que cada uno de los que le jalo la oreja y no quiere y se convierte y se va en contra de uno, me ha servido de banquito para subirme más alto. No me importa que se quede tirado, yo no puedo cambiar a nadie. Y esa perseverancia, muchos, ahí es donde no cruzan. Y sabiendo la prueba, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ven a otro que no camina bien y se desalientan. Ven a otro que les trae otro mensaje y se desalientan y cambian. Por eso es que Santiago en este mensaje, si ustedes se dan cuenta en Santiago aquí, no está hablando de nada de la carne. Y si vamos a ver algunas cosas de la carne, ya las vamos a ver por la Biblia, van a ver cómo son. Miren cómo dice aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la obra completa de la fe, de la paciencia? Quisiera en verdad ir tocando escrituras antes de seguir. Vamos a Romanos, no me pierdan aquí porque vamos a seguir en esa lectura. Romanos 5. ¿Quién vive? ¿Están tristes? Gozosos están, ¿verdad? Ya me van entendiendo. No se trata de cualquier prueba, ¿verdad? Lo que le llaman hoy en día cualquier cosa prueba, ¿verdad? ¿Y qué le pasa, hermano? Peleada con el marido, uno durmiendo en una cama y el otro, estoy en prueba, dice. Pero si ella misma le contestó mal, y le dice, no, le dice el marido, a mí se me hace que con el pastor estás metida, pues si el mal testimonio que le da, peor si andan todas pintadas que el pastor les está enseñando que se pinten. ¿Verdad? ¿Qué cristianismo el que se está viviendo? ¿Sí me están entendiendo? No hay humildad, por eso Santiago, van a ver que todo, cómo tiene sentido lo que Santiago habla ahí. Van a ver aquí. Dice aquí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, por la fe, otra vez, la prueba de vuestra fe. Oigan bien, en esta gracia en la cual estamos firmes,
firmes, o sea, no claudicamos, o sea que lo que hemos decidido, lo que hemos tomado, lo tomamos en cuenta. Y hablamos estas veces pasadas que venían las acechanzas. Primero estuvimos hablando el otro día que las primeras acechanzas, o sea, la primera persecución que habló Pedro, ¿de cuál fue? No están aquí, ¿verdad? Como que andan en otro lado ustedes. Así los va a bendecir mucho el Señor hoy. ¿En dónde viene la primera persecución? Leímos en Pedro el otro día. Nuestra cruz. Por eso es que Santiago allá adelante, cuando sigue hablando de eso, del fruto de la prueba, sigue hablando y dice: cuando seáis tentados, no digáis que soy. De ahí mismo en ese capítulo, más adelantito dice, no vamos a llegar hasta ahí, pero dice: cuando seáis tentados, no digáis que sois tentados por Dios. Porque Dios no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie, sino que eres tentado de vuestras concupiscencias. Por eso dice aquí: por quien tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes. Yo cuando veo el pecado, ¿qué les dije? Que acecha. ¿Por qué me aparto yo? Porque el hermano Manuel me anda mirando. Porque va a venir el hermano Reinaldo, no estará el hermano Reinaldo por ahí viéndome. Por la fe, porque yo tengo la convicción, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo la convicción de que mi Dios, donde quiera, está conmigo. No solo para verme y juzgarme, sino que para fortalecerme, para bendecirme, para honrar toda buena actitud que yo tome por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, para hacer la voluntad de Dios, para apartarme del mal. Porque a esos son los que Dios honra. Él honra, dice, a los que le honran. Muchos se apartan del pecado porque tienen una fe también errónea, porque creen, como el católico, que les han enseñado que tienen que ir con María porque Dios es un Dios que tiene un gran palo en la mano para pegarles en la cabeza cada cosa que hagan, y tienen que ir a decir a María que le pide perdón a Dios por ellos y que le rebaje la ira a Dios. Estamos equivocados. Es una perseverancia, eso es lo que está hablando Santiago, que dé la obra completa, porque es para una obra que Dios está haciendo en nosotros. ¿Y esa obra cuál es? Miren lo que dice aquí. Dice así: y no, dice, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia por la cual estamos firmes. ¿Firmes en qué? Dijimos. ¿Están aquí? Si no, quítenme estos niños por aquí, que una hermana se la lleve para allá atrás. ¿Están aquí? Que por esta fe dice que ¿qué? ¿Firmes de qué? Lo que hemos creído. En primer lugar, la voluntad de Dios dice que es nuestra santificación. Punto primero, porque el llamado de Dios es ser santos como yo soy santo, y habitaré entre vosotros, y vosotros me seréis mis hijos e hijas, ha dicho el Señor. Yo tengo una firmeza de perseverar. ¿Ven cómo vienen en coordinación todos los mensajes que les estoy diciendo con lo que hemos venido viendo? Vea que no son las pruebas como el cristianismo de este tiempo dice que, se quedaron sin comer y están en pruebas porque no han trabajado, ¿va? Pero es una prueba. Yo conozco predicadores sinvergüenzas que dicen que Dios los llamó a su ministerio y no andan ni predicando, a veces se la pasa y orando, dicen. Yo los he visto, pasan durmiendo, echados como perros sueñolientos y no trabajan. Y están esperanzados a que otro les dé de comer. Y la Biblia dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. Y lo serio del caso es de que no hay respaldo de Dios. Y cuando están en escaseces, en situaciones críticas, dicen que están en prueba de las cosas de la carne. Por eso yo en todo he tratado de ser ejemplo de ustedes, no por lo que yo soy, sino que por la gracia que Dios ha derramado sobre mi vida, por su gran misericordia. Hemos podido ver, con esta muchacha he estado hablando yo últimamente todos estos días, y le he dicho: hija, ¿no ves en mí la gracia de Dios aún en el trabajo y en todas las cosas que hago?
Te lo he preguntado. Pregúntate, le digo, ¿por qué Dios no te provee? ¿Por qué Dios? Porque esa es promesa de Dios, no es que los andemos buscando, sino que Jesús dijo, mi Padre ya sabe de qué tenéis necesidad. Pero, ¿será que le creemos a Dios? ¿Será que la perseverancia es legítima? ¿Será que la perseverancia en la fe en la que hemos sido puestos en Cristo Jesús es legítima o no es legítima? ¿Cuándo me han visto ustedes predicándoles de trabajo y de bendiciones materiales que Dios nos da? Sin embargo, les he dicho que Dios ha cumplido en nosotros sus promesas. Yo las he visto cumplidas a cada paso que doy. Y cuando vienen cositas así adversas, le pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y a veces me miro que en tantas cosas Dios nos está llamando la atención. Aún de las cosas en que nos movemos, en cada cosa que hacemos, Dios nos está llamando la atención. Y hay cositas que las hace Dios por llamarnos la atención, para que no nos exaltemos, ni creamos que todo ya está perfecto en nosotros, sino que sigamos en ese proceso al cual fuimos llamados hasta el día del fin. Y miren lo que dice aquí, para que estemos firmes y nos gloriemos ¿en qué? O no en un matrimonio, no en la carne, no en este siglo, porque la esperanza es lo que se espera, la palabra lo está diciendo, algo que esperamos. Por eso es que tanto enseñarles, tal vez no lo han entendido, que si un tomate se comen, ¿qué tienen que hacer? Porque yo no estoy esperando el plato de comida. Si una tortilla se comen, Pablo eso era lo que enseñaba también, en todo estoy hecho, dice, y en todo estoy acostumbrado a tener y a no tener, a comer y a no comer, a tener en abundancia y a vivir en escasez. En todo he sido enseñado, dice Pablo. Pero ¿quién enseñaba a Pablo? ¿Un hombre? ¿Uno de esos que enseñan la prosperidad enseñaba a Pablo? Precisamente ahí es donde tenemos que tener nuestra mente bien fija en la esperanza. De veras, hay hermanos que vienen al Evangelio y nomás miran, yo creo que Dios ya conoce la intención del corazón. Por eso miren a Salomón, cómo lo bendijo Dios, porque Dios conoció la intención de su corazón. Es más, dice que por un sueño fue que a Salomón habló a Dios y Dios conoció la intención del corazón de Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Dice que Dios le multiplicó las riquezas. Es más, Jesús dice una parábola hasta de Salomón, dice que ninguno se vistió como Salomón en toda su gloria que tuvo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Jesús lo menciona a Salomón. Pero Salomón no fue un hombre que fue y le pidió al Señor, vamos a ser los mejores guerreros, yo quiero que tú me des la victoria. Salomón fue y pidió sabiduría. Lo mismo que Santiago está diciendo. Muchos quieren tantas cosas. Unos quieren ser los mejores predicadores, otros quieren ser los más famosos en el Evangelio. Yo les he enseñado a ustedes que con toda humildad caminemos y que cuando alguien sea mejor que nosotros, hagámonos los menores, para que allá en la gloria seamos exaltados por Cristo. No se trata de ganarle a nadie, porque si te juntas con un necio, no lo puedes sacar de su necedad. Por eso dice Salomón, dijimos el otro día, no reprendas al necio para que no te acarrees enemigos, para que no se haga tu enemigo, y reprende al sabio y aumentará el saber. Por eso hoy, hermanos, es que si tomamos la palabra de Dios, yo no me junté otra vez con ustedes aquí por gusto, ni estoy triste porque no están los hermanos, y cuando no vengan ustedes, yo sigo en el mismo. Ahí está esa mujer que me conoce, ahí está mi hijo que me conoce más tiempo que estas muchachas. A ver, hermana Rosa, no he sido siempre así desde que el Señor me levantó solito con ustedes, y es más, empecé sin ellos. Y pregúntenle a mi esposa si claudicaba, porque yo no dependo ni del hombre, sino que de esa esperanza que está hablando aquí, viva. Y Dios me ha dado bendiciones, me ha dado victorias,
Y hasta aquí nos lleva victoriosos a cada día que caminamos. Tal vez hay días duros, días ásperos, pero la esperanza está viva en mi corazón. Hay días donde el enemigo, porque la Biblia dice que vendrían tiempos que el enemigo se levantaría como turbión sobre nosotros, pero que el Espíritu Santo de Dios levantaría bandera en defensa nuestra. Sin embargo, hay momentos difíciles, pero la esperanza permanece viva y el diablo no me hace desistir en lo que he creído. Esas son las pruebas que está hablando Santiago, la prueba de vuestra fe. Dice aquí, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, esa es la gloria que yo espero. ¿Y ustedes? La gloria de Dios no es carne, sino que es paz, gozo y paz por el Espíritu Santo. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oigan lo que dice Santiago con lo que dice Pablo aquí. Dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, que es la misma tribulación, ¿verdad? ¿No es así? Momentos difíciles, que a veces los hermanos, yo digo, los hermanos todos los días piden fortaleza, digo yo, nunca dan gracias a Dios porque los fortaleció. Hoy sí me están haciendo hablar de más ustedes, ¿verdad? Hoy sí me están haciendo hablar de más, ¿verdad? Ya están asustados. A veces me vienen allí como así, muy desalentados, y hermanos, vamos a orar. Y nos dicen, hermanos, vamos a dar gracias porque Dios hasta aquí nos bendijo y nos tiene victoria. Sino que siempre me vienen, hermano, oren por fortaleza por mí. Como que ya vienen boqueando. Y no, es que si vamos a ver la palabra, la vamos a ver como es. ¿Qué dice Santiago? Que estéis tristes en tu tribulación. ¿Y qué dice aquí? Antes nos regocijamos, dice aquí, mire, y no solo esto. Oigan, qué tremendo. Cómo compaginan todos los apóstoles, ¿verdad? Dice aquí, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos. Eso, entonces Pablo no llegaba con los hermanos, yo quiero que oren por mí, por fortaleza espiritual. Ese Pablo no andaba así, ¿verdad? Solo Pablo tiene que ser así. Solo el hermano Edgar. Ay Dios, hombre, por eso es que David me llama la atención que en el Salmo 100 dice, venid y alabemos a Jehová con alegría, con regocijo. Pero ahí vienen los hermanos ahí. ¿Y qué pasó, hermano? En grandes tribulaciones, hermano. Bien tristes. Y a veces ya mero hay que agarrarlos porque casi se caen ya cuando llegan al culto. ¿Verdad? Y aquí dice de otro modo. O sea que dice lo contrario de nuestra actitud. No dice ahí, o yo le estoy poniendo de más. ¿Sí me entienden? Dice, y no solo esto, dice Pablo, lo mismo que Santiago empezó diciendo. ¿Qué empezó diciendo Santiago? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y Pedro dijo, dice, cuando, es más, léamelo alguien lo que dice Pedro de lo que leímos en Pedro 1, parece que fue, hermano, usted que tenía más noción, lea ahí de lo que dice Pedro cuando somos probados por Cristo. Ese texto, el que queremos. Oh, es que allá no va a entrar gente triste, hermanos. Gente atribulada que se va muriendo. No va a entrar allá. ¿Saben por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que nada más los espirituales heredan la vida eterna
Y en primer lugar dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, dos cosas. ¿Por qué? Pero ¿de dónde viene eso? De la esperanza. La esperanza mía no está en cómo me va en esta vida. Por eso les estaba diciendo el error que hay. Óigame bien, el error que hay. Ahí déjelo, hermano. El error que hay en las pruebas que la iglesia proclama hoy día. Puras tribulaciones y angustias. Pero en la carne, no en la fe. ¿Sí me están comprendiendo? Por eso es que tenemos que pensar hoy. Y yo espero que hoy Dios, ustedes vinieron a perder el tiempo o vinieron para ver si estábamos tristes porque los hermanos no estaban. ¿Por qué vinieron? Vamos a ver. Tenemos que venir dispuestos para aprender. Yo tampoco quise agarrar la Biblia por gusto hoy. Ningún texto se me escapa a mí, hasta el que les dije de memoria. Fíjense cómo dice Pablo, y dice, y nosotros, dice, así también nosotros también os exhortamos, dice, a que no hayáis recibido en vano la gloria, la gracia de Dios. La gracia que Dios nos ha dado. Digo yo, el mundo siempre se va quejando. Por eso es que cuando ustedes me preguntan y les testifico el trabajo, que todos asustados y me miran asustados, ¿y cómo está? Me dice, y todos llegan con unas caras y que otros crudos, y yo en medio de ellos, bien bendecido por la misericordia de Dios. Eso es, dicen todos, eso es verdad, también dicen eso, todos amargados ahí. Hay unos, y últimamente les conté que me había puesto a ayunar el Señor, les di testimonio a mi gente, a ustedes también. No, hombre, ahora que me puso el Señor, ya me avisó que me ponga, y andan los demonios y entran al elevador y agarran el elevador, y yo bien gozoso. ¿Y cómo está bendecido por Dios? Le digo, bendito sea Dios. O sea, gozoso en todo, aunque me cuesta levantarme como todos, me cuesta caminar cada día el camino, pero me gozo porque yo tengo una esperanza viva en mi corazón. Sin embargo, a veces me canso de tanto trabajar para esta gente, para darle de comer, y le digo, Señor, siquiera se van a salvar estos, le digo yo, para estar trabajando por ellos y dándoles de comer. Si no, ¿para qué? Le digo, mejor déjame que me vaya a predicar o orar o hablar contigo, porque a veces todo eso le quita bendición a uno. Bien dijo Pablo, que se sirve menos al Señor. Eso le decía a los hermanos este fin de semana en Tijuana. Me está dando bendiciones, ya va a caer otro hogar allá, y ya me dio revelación Dios que allá va a levantar fuertemente también cultos como aquí, y ya vamos a empezar a construir allá una galerón ahí con los hermanos, y vamos a llevar este aparato para allá, y eso se va a poner, ya me reveló el Señor, se va a poner tan bueno, porque los hermanos también allá están trabajando en el trabajo, y hay mucha gente que quiere saber del Señor, y dice, ese mensaje es el que queremos, y andan repartiendo los mensajes, y dice, ese hermano lo queremos oír en vivo. Dice que le dicen, aquí viene, le dice él, pues un día de esto, y invítame, y ahí los lleva ya el Señor. Nomás le dije a los hermanos, me los está preparando a usted, porque tienen que aprender a cantar, aprender a sacar cultos adelante, así como hacemos con los hermanos allá. Le dije, y cuando ustedes hagan ya los cultos solos, aquí voy a venir yo a echarles la mano en la discipulada, les digo, porque ya ven cómo me los agarra el Señor de bonito después de que ustedes predican, ¿verdad? ¿Ah? O ya sabían esto, ¿no? ¿Verdad? Y les digo, aquí los va a traer el Señor también. Y le dije, ¿saben qué me dijeron? Me dijo un hombre de estos católicos también, dice, es que usted, me dijo, porque me llevó el Señor, ya me lo había encargado, y me dice, a ver, me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso de que usted dice que es santo, porque usted peca, me dice, teniendo mujer, teniendo hijos, teniendo relación sexual. Bueno, eso dice usted, vamos a ver qué dice la Biblia, le digo. Y me lo llevé a través de la Biblia. Ay, dice, y dice, mire, y aquí todavía dice, le dice, si la da en casamiento, no peca. ¿Qué dice usted? Usted dice que peca y aquí dice que no peca al casársele. ¿Quién tiene la razón? ¿Lo que dice aquí o lo que piensa usted? No, dice, pues ahí dice bien claro. Dice. Y me lo llevé por la Biblia y me les pegó unas bendiciones el Señor. Por eso es que les digo, hermanos, ustedes por eso cuando me conocieron a mí, me conocieron raquítico. Todo triste. ¿Cuántas veces les he pedido oración que me ayuden? ¿Por qué no benitos? Tal vez en la carne. Pero si me vieran por el Espíritu, unos ñeques así, que aquellas me las agarro y les agarro las orejas y les pego levantón y digo, ya se van quedando, y ahí van, y también con otros que les cuento que no les quiero decir su nombre, ¿verdad? A cada vez que el Señor nos pone a predicarles. Pero la Biblia dice todo lo contrario de eso. O sea que si vamos a leer la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia.
y a ver cómo andamos nosotros según la Biblia. ¿No es así? Dice aquí, y no solo esto, dice, eso es lo que me llama la atención a estos apóstoles, qué tremendos, va. Es que dice, no solo que nos gloriamos y que tenemos, sino que aquí, que allá y que tenemos la esperanza viva. Dice, además de eso, dice Pablo, quiero decirles que los que tienen esta fe, los que han sido justificados por Jesús, eso es lo serio, que eso, hoy examínate, ¿de verdad has sido justificado por Cristo? Solo eso es un grande gozo que no se puede acabar jamás. Solo cuando uno peca se acaba. Sí, solo cuando uno peca, David eso le pasó. Devuélveme el gozo de mi salvación, le decía el Señor, porque le había fallado a Dios. Cuando uno está peca y peca, es que pasa eso. Pero a mí no me dio el Señor un espíritu pecaminoso, me dio un espíritu de poder y de dominio propio para vivir para la gloria de Dios. ¿No es así? Que si tengo tentaciones, oh sí, que si tengo carne, oh sí, pero ¿qué me importa la carne? Esa es mi cruz, ahí la llevo de arrastre todos los días hacia el Señor, todos los días. En todas las áreas somos tentados y somos probados no solo una vez, sino que cada día, en todas las áreas. ¿Me están oyendo eso? ¿Por qué? Porque no es asunto, hermanos, de vivir en derrotas, sino que Jesús dijo que Él nos llevaría de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Y qué se necesita para esas cosas? Pelear una batalla. ¿Para qué? Para aprobarnos a nosotros mismos que somos de Dios. Que somos de Dios. Esto no solo tenemos que aprobar a nadie más, a nosotros mismos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque para esto es que vienen los padecimientos, porque hay un proceso de Dios en nosotros. No puede manifestarse la gloria de Dios en una tiniebla como vivíamos nosotros, de otro modo nos destruiría Dios, porque Él es fuego consumidor. Por eso es que hay una perseverancia de un crecimiento para llegar al conocimiento pleno de la santa y perfecta voluntad de Dios. Por eso es que allá Santiago me llama la atención lo que dijo. Por eso no nos vamos a mover. Miren, solo rápidamente les digo, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y la palabra de Dios nos llama, dice, Jesús dice, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Así dice ahí. Por eso es que precisamente pensemos hoy examinémonos a través de la palabra una vez más. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y miren, no solo eso, y la esperanza, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por eso es que ustedes dirán, ¿y por qué Santiago sacó a los ricos aquí todo esto? Porque los ricos, su esperanza es la gloria de esta vida. Por eso la sacó Santiago allá. Por eso el hermano que es humilde dice, gloríese en su humildad. Mas el rico dice, en su humillación. ¿Por qué? Porque ellos se glorían de esta vida. Mas nosotros no tenemos la esperanza en las cosas de esta vida. Por eso es que está escrito, mas el justo, oh, no por el mundo, no por las riquezas, no por los bienes terrenales, sino que por... ¿Ustedes entienden eso, hermanos? De corazón. ¿Ustedes entienden eso? ¿Ven por qué Santiago tiene razón? Y dijéramos, y bueno, ¿y qué tienen que ver los ricos aquí? Bueno, porque los ricos, su gloria es esta vida. ¿Se acuerdan Lázaro y el rico? Todo está escrito, no se contradice ni uno ni el otro. Por eso cuando esos necios que vienen diciendo que Pedro tiene menos valor que dijo Pedro que con lo que dijo Jesús, y que esto sí lo dijo el Señor, para mí todo lo dijo el Señor por su Espíritu.
Nada se contradice. Si nada más los necios que han agarrado sus propias doctrinas son los que contradicen la palabra. Pero ven cómo Santiago detalla ahí todo eso. Porque las pruebas que está hablando Santiago no se tratan de pruebas de esta vida, de las cosas de la carne. Por eso es que Pablo habla bien claro y dice: en todo estoy hecho y a todo me he acostumbrado. ¿Y ustedes? Pero ya no van a venir entonces ahí que están muy desalentados y que necesitan fortaleza espiritual. Y hay unos cultos tan tristes que se hacen así. Porque los hermanos vienen bien tristes, muy tristes en la tribulación. Y el otro allá no, gritándoles que él se goza en la tribulación. Viene bien gozoso y dice: ¿y qué pasó, hermano? No, hombre, otra vez la hice, vengo de pegarme una fogueada allá con las luchas y las pruebas, pero aquí vengo y bendito sea Dios, vencimos otra vez en el nombre de Jesús. Y se regocija. ¿Por qué? Porque donde hay victorias hay regocijo. ¿Cómo vienen, por ejemplo, los que ganan un partido de fútbol? Tristes. Los que vienen tristes, ¿saben quiénes son? ¿Verdad? Los que perdieron. Así a veces me vienen ustedes como esos. ¿No será que sucede lo que dice Santiago allá? Bienaventurado el varón, dice, que habiendo soportado la prueba, recibirá la corona de justicia. O sea, ¿no será que no estamos siendo coronados cada día nuestras victorias? Porque no estamos peleando legítimamente, gozándonos en Dios. Por eso el apóstol dice: regocijaos en el Señor cuando nada más les vaya bien, dice. No, ¿cuándo? Dice. Siempre. ¿Cuándo es siempre? No dice gozaos en el Señor siempre, dice Tesalonicenses 4, ¿se acuerdan? Y una vez más digo, dice, regocijaos en el Señor. O sea, de que mi pregunta es, por ejemplo, los hermanos se fueron, yo los amo mucho a todos. ¿Por qué voy a Tijuana? ¿Será porque desprecio a los hermanos de allá? No crean que no es cansado eso que hago. Pero me gozo en lo que hago, me llena de la gracia de Dios todo eso, y eso me da bendiciones grandes porque se manifiesta la gloria de Dios en nosotros, porque donde nos prestamos, ahí está Dios para manifestarse también. Porque los amo. Y así también los hermanos que se fueron, pero que se fueron no me da tristeza a mí. Una cosa sí sé, me di cuenta por todos los mensajes que, sin saberlo nada yo, porque yo no sabía nada. Me les habló mucho el Señor. Y todavía me contaron que a la última hora ni les arrancaba el carro. Dije, ¿será que oyeron a Dios? Hay que miren ellos. Pero una cosa sé, que Dios es misericordioso y que si ellos le son fieles en lo que han aprendido, podrían, pero sin embargo, no tener confianza en Dios ya es una falta. No saber esperar en Dios ya es una falta. Digo, Dios nos puede mover también, no digo que no. Por eso yo no los pude detener, ni los regañé, ni nada, porque yo creo que ya son lo suficientemente maduros para pensar lo que les conviene. Por eso esta muchacha todavía a veces me grita y no sé cómo me era rara. Y que ya me voy, y yo no te tengo amarrada, le digo, vete. Si ya te crees que ya puedes caminar bien en el Señor, vete, nadie te detiene. Sí, porque después van a decir, como dijo el hermano, que soy el de Wilcox, Texas, que pensó al principio. Digo yo, vete, si ya te crees que ya estás macicita y que le vas a hacer entrada, ¿verdad? ¿Para qué me tiras chifletas? Nomás dime, hermano, ya estoy discipulado y le voy a hacer entrada como los hermanos. Los detuve yo. Que les vaya bien, hermano, les dije, Dios me los bendiga. Oré por ellos, les encargué lo que les había enseñado, que es mi responsabilidad, y los amo en el Señor. ¿Sí comprenden lo que les digo? Pero en esta área, a ver si ya me vienen más gozosos al culto, hoy que les está hablando el Señor. Es que hay unos días que vienen, hermanos, que ay, Dios mío, da miedo verlos. Cada que se va a pedir la petición, ay, Dios, todos están tan desanimados.
es de oración, unos se vienen a pegar unas dormidas en oración. Y qué tremendo, ¿verdad? Se trata, hermanos, de perseverar legítimamente, de gozarnos en el Señor. ¿Saben una cosa, hermanos? El hecho de estarnos reuniendo, yo he estado pensando en esto muchas veces, porque yo le he dicho al Señor, yo siempre te busco mejor cuando ando solo, le digo, que cargar hermanos conmigo. Me quiebro menos la cabeza, le digo, oro más, busco más de tu presencia. El testimonio es más legítimo, le digo, porque no tengo que andar dando testimonio de otros, sino que me guardo para ti. Pero como la obra del Señor no es solo para mí, sino que es para todos los que Él quiera tener misericordia. ¿No es así? Sin embargo, uno puede pensar de muchas maneras, y me llama la atención lo que sigue diciendo Santiago. Sigamos aquí. Y dice así, dice, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No hay cosa más preciosa como cuando Pablo fue avisado por el Espíritu Santo. Por eso aquel día que hablaba con el hermano me estaba diciendo que el Señor le había avisado que los días de su venida están cerca. Y esa misma semana me estuvo hablando el Espíritu Santo en mi trabajo también y me dijo, mi venida está cerca. Y me llama la atención que me está pidiendo que ayune. Ay, miren ustedes si no se meten también. Porque Jesús dice que cuando viéramos que estas cosas pasaban, que irguiéramos vuestras cabezas. Mateo 24, Lucas también 22, por ahí así. Y también Marcos habla de eso, Jesús, los días de la venida del Hijo del Hombre. Y dijo, erguid vuestra cabeza, mirad que no caigáis en glotonerías. Fue lo primero que les dijo a sus discípulos. Y luego les agregó y les dijo, velad y orad para que seáis hallados dignos en el día de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir no caer en glotonerías, hermano? ¿Entiende usted eso? ¿Qué es? Hay que estar ayunando, quiere decir eso, afligiendo nuestras almas. Pero hoy ya les dio más tristeza al hablarles así. ¿No sabían que eso quiere decir eso? No andéis, no caigáis en glotonerías. Estar a come y come sin afligir tu alma. Porque muchos, por eso les digo, por eso ese evangelio de las pruebas esas que les hablé, andan presentando ayuno para un carro, para un trabajo y para cuanto tocho morocho se le pone por delante de este mundo, menos por afligir su alma para ser hallados dignos en la venida del Hijo del Hombre. ¿No es así? Por eso pensemos hoy bien esto. Dice Santiago así, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que necesitamos es comprender esas cosas que les estaba diciendo, que no se trata de vivir para la carne, discernir qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios quiere que vivamos, que no estemos en esas falsas pruebas, que no estemos en ese falso cristianismo, sino que en verdad seamos de lo que estamos llevando a cabo en nosotros una obra completa. Muchos no entienden, por eso Santiago les dijo, si no entienden, pidan sabiduría a Dios. Y por eso es que me llama la atención, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Va que ahí no dice, el que tiene hambre y que lo dejó la mujer, dice Santiago, pida para que Dios, como los ministros de este tiempo y los mensajes de este tiempo, pida para que Dios le restaure su matrimonio, dice. Está hablando de sabiduría para vivir sabiamente para con Dios, para andar conforme a su voluntad. No está hablando nada de esta vida, no está hablando nada de la carne, está hablando de vuestra fe. Pablo dice que la fe no es para las cosas que se ven, sino que para las que no se ven, dice, porque lo que se ve, dice, ¿a qué esperarlo? Dice, si allí está ya, tómalo, dice. Pero la fe
es para lo que estamos viendo ahorita, para la esperanza. Yo espero a Jesús que venga por mí, sea que esté vivo o sea que esté muerto, sea que esté en mi casa o sea que esté en mi trabajo, sea que vaya por el camino o sea que venga, sea que esté en el culto o sea que esté en otro lado. ¿Por qué? Porque mi fe es vivir para Dios y en Dios eternamente y para siempre. Por eso, hermanos, ese es el llamamiento que tenemos. Por eso dijo Jesús que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna, dijo Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea, ¿cuál es la esperanza? Pues, ¿por qué perseveras en el Evangelio? Hoy venía pensando yo en el Señor y pensando en todos los hombres que se van tal como impíos y hijos de Dios como nosotros. Y le digo, ¿cuál será el día nuestro ya? ¿Cómo será, Señor? No lo he visto. Y es de pensarle. Le digo, ¿y si dudo cómo es? ¿Cómo puedo heredarlo? Le digo, tengo que tener tu revelación, tu sabiduría. Hoy precisamente venía hablando de eso con el Señor en el camino cuando venía del trabajo. ¿Será que en verdad me pasó como el salmista? No nos ocurre un mismo suceso. Le digo, ¿será que en verdad pasamos a memoria eterna o quedamos como los demás olvidados en el infinito? Le digo, dame fe, Señor, aumenta mi fe para que cuando te manifiestes, que yo pueda estar seguro de esa vida eterna. Porque muchos piensan en la vida temporal, pero no en la eternidad. La temporal es pasajera. Eso es lo que habló ahí Santiago también. ¿Ven por qué Santiago habló todas esas cosas ahí? Habló de los ricos y dijo que era como la hierba del campo. Todo eso tiene una razón, el mensaje para lo que estamos hablando esta noche. Mucha gente no entiende a veces, bueno, ¿y por qué hablo de esto? ¿Y por qué hablo de esto y de lo otro? Porque no tenemos una fe para las cosas que perecen. No tenemos una fe para lo temporal, para la carne, para el matrimonio, para tener mujer, para tener hogar. Hay una hermana que ay Dios, cómo batallé con esas hermanas y bendito sea Dios que me las quitó de encima. Si no me acaban, dije en otros mensajes, ¿verdad? Me acaba esta gente a mí. Necia, porque Dios me ha tomado y les ha dado mensajes y mensajes. Y me decía, todavía tenía la cara de decirme, ¿usted por qué ya tiene su esposa, su casita, su carro parqueado enfrente? Su mente están ahí puestas y eso buscan de Dios. Por eso siempre les va mal. Hay muchos cristianos que no les terminé de platicar, que por eso a veces vienen al Evangelio y Dios viene y les empieza, y en vez de darles, no como a Salomón, les empieza a mochar y a mochar y a mochar y dice, no, dice, entre más busco de Dios, dice, y dice, peor se me pone la situación, mejor dejo a Dios. Pues sí, porque con qué mente y con qué corazón están buscando a Dios. ¿Será con el de Salomón o será con el de la avaricia? Pensando en las cosas de este siglo. Por eso pensemos hoy, si en verdad estamos sacando ese fruto de nuestra obra, que sea completa en nosotros, o estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces vamos a ver? ¿Cuándo van a volver a venir ahí desinflados que necesitan fortaleza espiritual? Hasta un paradito se agarran los que están de que necesitan fortaleza. Ya para pedir la petición apenas levantan la cejita y dicen, ore por mí, hermano, dice, que necesito fortaleza espiritual. Las tribulaciones los traen bien tristes. Cuando la Biblia nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque es un proceso de una obra completa, lo que está diciendo Santiago. Un proceso de una obra de Dios en nosotros. Por eso es que cuando Pedro dice, cuando os halléis en el fuego, en la Biblia el hermano es un poco diferente, pero la de nosotros se los voy a leer, miren brevemente como dice Pedro 4.
Primera de Pedro 4. Miren cómo dice Pedro. Me llama la atención, que qué tremendo va. Me dicen a mí, es que yo estoy mal, dice que toda la Biblia la agarro en cuenta, dice. Vea, y qué bendición, vea, ustedes no se gozan por eso. Dice aquí, mire así, mire. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos vituperado, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, dice aquí, bienaventurados cuando soportáis, cuando tenéis pruebas por causa de Cristo. ¿Por qué dice? Porque es una señal de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Y qué me debe de dar el Espíritu? ¿No me debe de dar gozo? ¿Paz? ¿No debo sentirme gozoso porque en verdad estoy padeciendo? Allá en el trabajo hay unos hombres necios y todavía llegan y me dicen, pero me admiro, qué fe la que tiene ustedes. Así me dicen. Esa fe, dice, que fe la suya, dice que me gusta cómo defiende su fe. Dice. Digo, ese es el Señor, le digo, que ha dado ese fruto en mí. Porque me salen con pláticas necias y les pego unas tremendas y les digo con una gracia tremenda del Señor, porque el Señor nos da la gracia para todo. Pero usted es necio, le digo yo, y no sabe que los necios van a perecer. Pero si se arrepiente y recibe a Jesucristo, puede ser salvo. Y me los agarro, pero firmemente. Por eso es que me llama la atención, y dice Santiago todavía aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Por eso ahí andan montones de cristianos. ¿Qué les he dicho a ustedes yo? Aquí por favor no me vengan a oír probando a ver si entran. Aquí si perseveramos, les he dicho yo, perseveremos para heredar la vida eterna. No quiero gente que no ame a Dios, ni que se quiera consagrar de corazón y entregar de corazón, porque yo no soy uno más que está para comezón, para los que tienen comezón de oír, que dice Pablo, les he dicho. No se los he dicho claro, sino que si en verdad nos reunimos, que sea para que demos ese fruto que Santiago está hablando hoy, que en verdad heredemos la vida eterna. Porque si tienen comezón de oír, vayan a oír ese montón, váyanse, empiezan aquí desde la Broadway, calle por calle, iglesia por iglesia, empiecen un día, y ahí váyanse quitándose la comezón con cada uno que le habla, ¿verdad? Vieron aquel hermano que vino aquel día, dijo que le había hablado el Señor, pero solo una vez aguantó, ya no vino. Dios quiera el Señor lo traiga de regreso y hay que orar por él. Dijo, yo soy de esos religiosos que habló el Señor hoy, dijo. Aquí me va a componer el Señor, dijo, pero no aguantó, ¿verdad? Bendito sea Dios que ustedes todavía están aguantando el agua. Ahí, aunque sea así, pero que oren por ustedes, porque están muy desalentados. Aunque sea, pero ahí van aguantando el agua. Por eso dice aquí, dice, con fe se pide a Dios, dice. Porque miren lo que dice aquí, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda, no crea que va a recibir nada de Dios, porque Jesús bien claro dijo, si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza, le pedirías a estos montes que se trasladen a la mar, y será hecho. ¿Qué tanta fe es el grano de mostaza? Es mucha. Con la mínima fe. Y dijo Jesús, todo lo que pidieras al Padre, creyéndolo en tu corazón, lo recibirás. O sea que no se contradicen ni los apóstoles ni Jesús, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí, dice, no piense pues quien tal haga, que tiene duda, ¿verdad? Que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que duda, aquí en el culto me dice amén, pero después del culto se le olvida y otra vez vuelve a lo mismo.
¿Me vieron eso? El que duda, aquí en el culto grita amén, gloria a Dios y aleluya, y se goza por la manifestación de la palabra y la gloria de Dios. Pero al irse, dice Santiago que es como que se vio en un espejo, y el espejo es la palabra. Y se vio que ese sinvergüenza era, que eso le estaba pasando, y amén. Como pronto, de un ánimo, de un solo ánimo, de un solo mismo sentir, de lo que decía Romanos 5, de la perseverancia con firmeza en lo que había creído. A mí no me guarda mi esposa del pecado. A mí no me guarda Matal, ni Malín, ni Robert, ni Amós. A mí lo que me guarda es la preciosa fe que he recibido del Señor. Y por esa fe persevero firmemente en todas las áreas, en todas las tribulaciones. Antes nos gozamos en el Señor. Si algunas veces me ven triste y que me vayan a ver renegando, va a ser por aquellos que no hacen la voluntad de Dios, que no quieran, como mi esposa, mis hijos aquí, a veces me desalientan y les digo qué triste es estar perdiendo el tiempo con ustedes. Y eso sí me da tristeza, como dijo Pablo y le decía a los Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros. Eso es triste porque Dios ha manifestado su gloria sobre nosotros, ha manifestado su gracia para que no perseveremos en ella. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tener esa firmeza y regocijarnos en el Señor siempre, en todas las circunstancias, y caminar firme la carrera que tenemos por delante. Pero a veces ustedes me vienen tan desinflados, tan desalentados, tan desanimados, que ya no les miro ese brillo del gozo. ¿Qué estará pasando? ¿No serán que estamos leyendo ahorita aquí? Doble ánimo. Ni la soledad. ¿Saben una cosa? Yo le he prometido a mi Dios que si aún solo tengo que coronar la carrera en este grupo que me ha puesto, o en el lugar que me ha puesto, yo estoy dispuesto a llegar allá. ¿Ustedes no han pensado así? A mí no me importa con quién ando o con quién no ando. Yo he recibido una gloria eterna por medio de Jesucristo, una bendición donde me glorío cada día y en donde persevero cada día en esa esperanza viva que ha puesto Dios en mi corazón. Y les he dicho que hemos soportado tantas persecuciones, tanta contraria en lo que Dios nos ha dado. Es más, como decía el hermano Bel, que dice que a veces cuando anda en medio del mundo se asusta a él, que dice que a saber si él es el que está mal. No, si yo ya tengo el Espíritu Santo de Dios para discernir el bien y el mal, y conozco que los que están mal son ellos, y lo que me hace ese conocimiento es perseverar más firmemente, porque tengo el conocimiento de la palabra y tengo el Espíritu de Dios que también me da testimonio de que soy un hijo de Dios. ¿No es así? Por lo mismo, quiero que pensemos de la misma manera. No estemos viendo al mundo, ni viendo las cosas que ellos hacen. Antes sabemos que en todo lo que ellos hacen solo trae amargura y aflicción de espíritu, porque de ahí nos sacó el Señor a nosotros. ¿No es así? Por eso no nos extrañemos de la forma que ellos viven y que nos asedian también y que nos acechan, porque no corremos como ellos, dice Pedro, sino que ya corremos diferente. Nunca van a estar de acuerdo con nosotros. Y a mí qué me importa que no estén de acuerdo, si a mí lo que me importa es esa esperanza viva que yo tengo en mi corazón para heredar la vida eterna. Y miren lo que dice Santiago aquí, terminando esta escritura, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, o sea, no va a perseverar fielmente en el Señor, a cada rato le va a estar fallando a Dios. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, o sea, no te estés afligiendo, que pobrecito yo, que no sé qué, y aquellos tienen más y yo no. Al contrario, yo siempre que veo a esos hombres, y yo veo ahí gente como veía allá en el otro trabajo, siempre les he testificado, y en ese trabajo, gente de negocios hablando de millones de dólares, y digo yo, pero ¿de qué le sirve a esta gente tan amargada que vive? Y yo lleno de la paz de Cristo. Y no solo eso, contento porque ya me comí mi frijolito, Dios me lo proveyó y lo estoy esperando a Él.
mientras que estos no pueden dormir por la faena y toda la gloria de la carne que llevan, ni duermen en desesperación. Digo yo, bendito sea Dios, que Dios no me dejó caer a mí ahí. Y me glorío en esa humildad, en esa bendición que Dios me ha dado. Y me muestra el Señor que podría yo dominar mejor que ellos las cosas que ellos hacen, aun que mi jefe y todo eso. Dice, tú tienes más habilidades, pero no te lo he permitido, porque si te hubiera permitido esto, hubieras perdido esto. Sin embargo, gracias a Dios y bendito sea su nombre, que nunca lo hemos anhelado. Y he aprendido de Dios conformarme con el sustento de cada día. Digo, les he dicho siempre que tengo muchas cosas de qué gloriarme, de tantas cosas que hacer en la carne, como Pablo también lo hablaba, pero ya no vivimos en la carne ni militamos según la carne, sino que según el glorioso Espíritu de Dios, donde lo que busca el Espíritu Santo son las glorias eternas para nuestra vida. Amén. Dice aquí, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, que es el día de Dios, el día del juicio, la hierba se seca, su flor se cae y perece, y su hermosura y su hermosa apariencia así también se marchita el rico en todas sus empresas. Sabemos que todo eso pasará, la vanagloria de la vida, todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos, todo lo que este mundo produce, pasará. Pero dice que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Una última lectura del apóstol Pablo, y vámonos a 2 Corintios 12. Hay poder en Jesús. Tan tristes y desesperados que ya se quieren ir. No, todavía no. Dice así. Me llama la atención este párrafo, lo vamos a leer brevemente para que se den cuenta qué concordancia tiene. Y también en los padecimientos de la carne, cuando son para no exaltarnos, para vivir humillados por Dios. Por eso aún les he dicho a hermanos que cuando Dios no les conteste una petición de sanidad, es porque tal vez un trato tiene Dios con ellos todavía, ¿verdad? Y por eso no nos desalentemos, antes tengamos nuestra firmeza y confianza que si vivimos, para Él vivimos, y que si morimos, para Él morimos. ¿No es así? ¿No es esa la esperanza? Por eso dice aquí, ciertamente no me conviene, dice, gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Oyeron lo que está hablando aquí? El ser humilde, el ser débil. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Esto es bien importante, no tratando de exaltarnos como haciéndonos mejores espirituales que otros, sino que como los hombres nos ven en el cuerpo, como el testimonio que yo les he dado siempre a ustedes, y les he dicho, por la gracia que Dios me ha dado en predicar su palabra y en lo que ustedes han hallado en mí, nunca me he creído, les he dicho más que ustedes, sino que antes he querido referirme como ustedes y en medio de ustedes y diciéndoles que soy como uno de ustedes y que no pongan la mirada en mí, porque el que ha hecho esto en mí, también en ustedes lo quiere hacer, y la misma responsabilidad que tengo con Dios tienen ustedes, y las mismas glorias que son para mí son para ustedes, o mejores si ustedes son más obedientes a Dios que yo. ¿No les he dicho eso? Eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí, diciéndoles a los hermanos
y para que la grandeza, miren bien, de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me exaltara sobremanera. O sea, que ahí había una enfermedad por causa de la revelación. Nunca se me exalten ustedes de alguna enfermedad y tal vez no saben nada de la Biblia todavía, sino que antes sepamos, porque muchos así hacen también, en cualquier cosita se exaltan y dicen, oh, como Pablo. No, antes mejor orémosle al Señor, y cuando el Señor ni testifiquemos, sino que seamos humildes y sepamos pedirle al Señor con paciencia que nos dé una revelación de qué es aquello, porque dice que este hombre ya le había pedido a Dios 3 veces por esa sanidad. Y me llama la atención que dice aquí, dice, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y miren lo que dice aquí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, que es el glorioso Espíritu de Dios. Por eso es que cuando nos gloriamos en nosotros mismos y la vanagloria de la vida, Dios quita su Santo Espíritu de nosotros. ¿Comprenden eso? Ahí donde tenemos que tener ese cuidado y tener esa situación bien puesta en nuestro corazón. Por eso este apóstol, cuando da esta enseñanza, habla bien claro y dice bien claro, óigame bien lo que les quiero decir aquí también. Muchos hermanos quieren predicar como aquellos exorcistas de allá del libro de los Hechos, como el Jesús que predica Pablo, en ese nombre te reprendemos. Y muchos quieren decir, como Pablo. Pero también tenías la sabiduría de Pablo, pero también Dios te habló a ti, como le habló a Pablo, te reveló a ti también. Porque Pablo es Pablo y tú eres tú. O sea, va que no se trata de hablar ligeramente. Es mejor callar y orar y pedirle a Dios que nos ayude, como dijo, si alguno está falto de sabiduría, de entender los propósitos de Dios, de caminar con temor y temblor este camino, no queriéndonos exaltar a nosotros mismos, sino que el glorioso nombre de Dios sea exaltado en nosotros a su debido tiempo. ¿Estamos comprendiendo? Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo, otra vez, miren, en las debilidades y en afrentas, en necesidades. Óigame bien, me gozo. No dice me quejo, ¿verdad que no? Como dijimos que veníamos ahí, ¿verdad? Quejándonos ahí que necesitamos esto y lo otro. Dice, me gozo. Por lo cual, dice, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades y en persecuciones y en angustias. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a quedarnos hasta ahí.